Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. En cierta ocasión, el apóstol Pablo se presenta ante Félix y en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 25, dice: Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El apóstol Pablo dice en que el evangelio se basa en la justicia, el dominio propio y el juicio. Pero hay personas que se espantan cuando se les habla de que habrá un juicio, así como Félix se espantó. Y en vez de esto, piden de que se les hable del amor de Dios, de lo bueno que es Dios. Pero en el Evangelio del Reino de Dios también habla de que habrá un juicio. La palabra juicio viene del latín, que tiene que ver con una discusión entre dos partes. Es decir, tratando de buscar un culpable, tratando de hacer un análisis basado en pruebas y en evidencias para tratar de ver quién es culpable y quién no lo es. Algunos piensan que la palabra juicio es adverso o se describe a una connotación adversa de si alguien va a ser llamado a juicio, es porque va a ser castigado y condenado. No, el juicio también sirve para exonerar y justificar a alguien, y en estos casos terminan siendo favorables para aquellos que son juzgados a través de las evidencias y de las pruebas que se presentan, y se llega a concluir de que esa persona es inocente. En un juicio hay unas pruebas y evidencias, y de estas se le acusa al acusado si es culpable o no lo es. Y quien lo acusa es el fiscal. Si lo comparamos con la Fiscalía colombiana, allí se hace un litigio, tanto del que acusa como el defendido, y se determina si basado en esas pruebas y evidencias se le halla culpable o si es inocente. El propósito de un juicio es concluir con base en las pruebas y evidencias si alguien es culpable o si alguien es inocente. Este es el propósito de un juicio. Entendiendo esto, traigamos esto al reino de Dios. La palabra juicio, de cuando dice de que le daremos la cara a Dios en un juicio, esto quiere decir de que se nos va a pesar en balanza y en armonía con respecto a nuestras obras y evidencias, pruebas que habrán en el día del juicio. Habrá una parte que nos va a acusar. La Biblia dice de que Satanás es el acusador de nosotros. Y en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1, dice: Me mostró al sumo sacerdote, Josué, del cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Notemos, esa es la parte que hará Satanás en el juicio. Nos va a acusar y a presentar delante de Dios como culpables, como pecadores, como transgresores. Nos va a señalar, pero Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre y no para otras cosas. Jesucristo es nuestro fiador, mediador y abogado, y Él allá va a ser nuestra defensa. Entonces, el propósito del juicio es concluir con base en las pruebas y las evidencias si alguien es culpable o si es inocente. Se juzgará, y si hicimos lo correcto, se exonera del castigo, y eso nos va a dejar libre de esa connotación que tiene para nosotros un lado adverso. Para que exista un juicio o para que se traiga a alguien
un juicio tiene que haber una autoridad suprema. En la justicia de los hombres, en el caso de Colombia, se habla del Tribunal Supremo de Justicia, el cual se basa en las leyes, normas y estatutos. El juicio de Dios está hecho de la siguiente manera. Hay una autoridad suprema y evidentemente es Jehová, el Dios Todopoderoso. Y Él va a juzgar y dar juicio basado en sus mandamientos, en sus normas, en sus estatutos, de sus leyes. Para entender, veamos lo ilustrado en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gábata. Es un lugar donde se define si el acusado es culpable o si es inocente. Pero todos tenemos que enfrentar un juicio, y los que hicimos lo bueno tendremos un juicio justificado. En la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 10, el apóstol Pablo dijo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Veamos lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sin duda, es necesario en que es así y no va a cambiar. Por eso en el libro del Apocalipsis, en capítulo 20, versículo 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que los libros son simbólicos de lo que cada uno de nosotros haya hecho, sea bueno o sea malo. Ojo, la vida que tenemos estando en el cuerpo, sea corta o sea larga, es el periodo que tenemos y por el conocimiento nos haga lo bueno o lo malo. Cual sea su decisión, por eso bueno o por eso malo, es decir, mientras que vivió en el cuerpo, sea bueno o sea malo, esto traerá una consecuencia o traerá una justificación. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, vendrá el momento que el juicio empezará por la casa de Dios. Y nosotros los que predicamos el evangelio, somos nosotros los que decimos de que somos seguidores de Cristo, los que le imitamos, somos nosotros los que decimos de que creemos en Dios, los que practicamos sus normas y hablamos del reino. Y Pedro dice, primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Veamos lo que sigue, diciendo el apóstol Pedro en el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así todos, sin ninguna duda, compareceremos ante un juicio. Mis amados en el Señor, en este tema que comenzamos, hablaremos del juicio, de aquel juicio venidero, cuando sea cumplido los 7 tiempos. Todos compareceremos ante el tribunal del trono blanco, donde el reivindicador, Jesucristo, el Hijo de Dios, juzgará a cada uno según
sus obras. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.